Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Realidad. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre este término filosófico, realidad, y es que ciertamente tiene numerosas significaciones en el campo de la filosofía. El vocablo realidad viene del latino realitas, que tiene su origen en la palabra res, que significa cosa. Y es verdad que todo ser es cosa, o toda cosa es ser. Incluso según Santo Tomás de Aquino, de cualquier ser puede decirse que es cosa. Pero es que además, según la definición negativa, realidad es lo contrapuesto a la apariencia o bien a la posibilidad. Además, lo real se puede pensar o considerar que es lo no aparente. Ciertamente, la filosofía siempre se ha interesado por la realidad, por la naturaleza, por lo natural, por la physis, y de hecho los primeros filósofos entienden que la verdadera realidad es aquello que permanece bajo los cambios, y por eso la identifican con la naturaleza, con la physis. Un filósofo como Xavier Zubiri, por ejemplo, dice o escribe que la generación de las cosas se concibe como un movimiento en que éstas se van autoconformando en esa especie de sustancia que es la naturaleza. Por otra parte, un filósofo que es clasificado como uno de los grandes filósofos presocráticos, Parménides de Lea, que es un pensador racionalista y monista, entiende que lo permanente en el universo es el ser. Para Parménides solo existe el ser y el no ser no es posible. En definitiva, habla Parménides de la imposibilidad del no ser. En cambio, otro filósofo presocrático, como Heráclito de Éfeso, entiende que ser equivale a haber llegado a ser, es decir, a devenir. Diríamos que Heráclito insiste en el cambio continuo de todo, en el cambio constante, también en la naturaleza, y en este sentido abre unas nuevas posibilidades al pensamiento filosófico. Frente al racionalismo parmenideo, Heráclito desarrolla una filosofía del movimiento, del dinamismo, etc. Pero indudablemente también el gran filósofo que fue Platón establece que hay dos mundos, el mundo inteligible y el mundo sensible. Platón considera que las ideas son más reales que las propias cosas, incluso porque parte de la idea de que, por ejemplo, el conocimiento que tenemos de la mesa a través de los sentidos no muestra lo que la mesa es. En cambio, según Platón, el auténtico conocimiento lo proporciona la razón y no los sentidos, y se obtiene cuando se captan las ideas o las formas de lo que las cosas son, no cuando se capta la simple o la mera apariencia de las cosas, lo que las cosas parecen ser. De hecho, el mundo de los sentidos para Platón es engañoso, lo mismo que para Pitágoras y los pitagóricos, y el cuerpo también para Platón es la cárcel del alma. Por eso Platón sostiene un dualismo en cuanto al conocimiento y también un dualismo antropológico y un dualismo ontológico, podríamos decir. Realmente el discípulo de Platón, que fue Aristóteles, considera también, desde una perspectiva realista y de empirismo realista, podríamos decir también, que tener realidad significa existir, ser capaz, por ejemplo, de bastarse a sí mismo, tener recursos para actuar. En definitiva, todo lo relativo a la existencia, a los seres, a las cosas, eso forma parte de la realidad empírica, de la realidad propia de la experiencia, que podemos percibir, que podemos entender, que podemos también, por supuesto, conocer. En definitiva, realidad, desde un punto de vista filosófico, es existencia, es actualidad, es ser, y existen varios modos de lo real o de la realidad, que son lo posible, que es lo que se puede lograr o conseguir o llegar a ser, lo contingente, que significa que hay cosas que suceden o que pueden suceder o no suceder, y eso que está presente precisamente en el propio desarrollo de la vida natural y también, por supuesto, de la vida animal y de la vida humana. Y por último estaría lo necesario, lo que no puede ser de otra manera. En filosofía, por ejemplo, entendemos por categorías los conceptos más genéricos o más generales con los que ordenamos la realidad, también la conocemos y la expresamos. En definitiva, las categorías sirven para entender, clasificar y conocer la realidad, lo real, en definitiva. Y eso es algo importante tenerlo presente. En cuanto a la cuestión de la apariencia y la realidad,
pues parece que en la vida real existe bastante confusión, o mucha confusión, podríamos decir, entre lo que es y lo que parece ser. Y esto es algo que sucede con mucha frecuencia en nuestra vida cotidiana. Realmente, en muchas ocasiones se mezclan la apariencia y la realidad. Pero es que además hay que decir que la apariencia comparte aspectos de lo real, pero también los oculta, y por otro lado es un camino para llegar a conocer el auténtico ser de las cosas. Profundizando, investigando, pues se llega a conocer la auténtica realidad, o se puede llegar a conocer en cualquier caso. En cuanto a los elementos del conocimiento respecto fundamentalmente a la realidad, porque como decía Kant, solo podemos tener conocimiento cuando intervienen el entendimiento, la razón y también la sensibilidad, que son las tres facultades que estableció Kant para el conocimiento científico, para el conocimiento preciso y riguroso de lo real, de la realidad, de la experiencia, en definitiva. Por tanto, podemos afirmar que conocer es la actividad que tiene lugar cuando un sujeto aprehende o capta un objeto sirviéndose de determinados medios, que suelen ser los sentidos, la vista, el oído, etc. Por otra parte, cabe decir que el conocimiento posee una estructura que podemos decir que es triple, porque existe un sujeto que conoce y que por tanto está dotado de facultades para tener ese conocimiento, para conseguirlo. Por otra parte, existe un objeto sobre el que recae la actividad y que resulta por ello conocido. Y por último, diríamos que existe la representación que el sujeto obtiene del objeto mediante imágenes fundamentalmente, y hay que decir también que la aprehensión de los objetos o de un objeto no es una aprehensión física, ya que lo conocido no entra dentro de la persona de una forma material, sino que es una representación, diríamos, a través de imágenes, pero diríamos no es algo material, sino que es precisamente pues una simbolización representativa, podríamos decir, de lo que captamos de la realidad. Y esto, por supuesto, también es importante en el ámbito de la filosofía del conocimiento o de la teoría del conocimiento, por supuesto. Ciertamente, cuando un sujeto se sirve de determinados medios para aprehender un objeto, para captarlo, para percibirlo, se realiza un acto de conocimiento. Por tanto, los actos de conocimiento pueden ser muy diversos. Fundamentalmente se realizan a través de la vista y del oído, que son los sentidos más importantes. Ya para los antiguos griegos, uno de los símbolos del conocimiento y de la inteligencia era, por ejemplo, pues el pabellón auricular, y también, por supuesto, pues la simbolización de ojos, porque con la vista es el sentido más decisivo para conocer, y el oído también. Entonces, diríamos que son los dos sentidos fundamentales en todo el proceso de conocimiento, pero también es muy importante, como señalaba Kant, por ejemplo, el entendimiento, fundamentalmente para ordenar todos los estímulos que nos llegan a través de la realidad, y por supuesto también la razón para ordenar también y planificar pues esos contenidos o esas ideas que podemos tener y desarrollarlas de la mejor manera posible. En cualquier caso, el tema de la realidad es un tema pues muy recurrente actualmente, porque parece que ya vivimos como en dos realidades que a veces casi se entremezclan, que son la realidad, diríamos, empírica, material, y la realidad digital. Ciertamente, cada vez parece que estamos más digitalizados en distintas funciones de la vida, y esto va a ir a más con el paso de los años, ya que estamos en la era digital y cada vez tenemos más medios digitales a nuestro alcance, a nuestra disposición, y esto pues va creciendo continuamente. Diríamos que habría que saber diferenciar lo real de lo virtual, o lo digital, diríamos, de lo presencial, aunque a veces esto pues parece que es difícil distinguirlo en algunos casos, porque cada vez vamos a unos sistemas quizás que podríamos denominar híbridos de conocimiento, en que se mezclan lo digital o lo virtual con lo físico, con lo presencial, y bueno, diríamos que son dos medios de conocimiento muy válidos los dos. Parece que lo mejor es el conocimiento directo de la realidad. Eso está claro. Por ejemplo, ya decía pues un filósofo como García Morente que vale más 20 minutos paseando por París que todas las fotos que podamos ver de París. Y es verdad, en cierto sentido, lo cual no quiere decir que no sean complementarios
pues el conocimiento, podríamos decir, digital y el conocimiento no digital, el conocimiento presencial directo de las cosas. Ambos son complementarios, pero no cabe duda de que es más importante el conocimiento directo, físico, presencial de la realidad, que es superior al conocimiento virtual, al conocimiento, podemos decir, telemático, aunque ya digo que ambos pueden estar integrados y ser positivos los dos, y lo son realmente. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden seguirme a través de mi canal de YouTube, compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like a este vídeo, etc. Gracias y hasta siempre.